¿A qué nos referimos cuando hablamos de apócrifos del Antiguo Testamento? Díez Macho lo define como el conjunto de obras judías o excepcionalmente judeocristianas escritas en el periodo comprendido entre el 200 a.C. y el 200 después de Cristo, aunque han recibido diferentes denominaciones, ya que algunos autores han preferido referirse a ellas de las siguientes maneras. Por ejemplo, los protestantes en su mayoría prefieren llamarlas pseudoepigráficas y hacer una distinción dentro de ellas en llamar apócrifas a aquellas que el catolicismo desde Sixto Seniense en el siglo XVI llamó deuterocanónicas. J.A. Fabricius fue quien, en los círculos de la Reforma, introdujo la utilización de este nombre en el siglo XVIII, pero ya otros autores de la antigüedad habían usado el término, como Jerónimo, Casiodoro y Sixto Seniense en el siglo XVI. Los católicos mayormente prefieren llamar a estas obras como apócrifas y separando dentro de ellas a las que denominan como deuterocanónicas, segundo canon, a las que están incluidas en su canon definido oficialmente en Trento, siglo XVI. Los denominaron como pseudoepigráficos debido a que muchas de las obras eran atribuidas a algún personaje o figura prominente del Antiguo Testamento. Pero este término es impreciso, ya que muchas de las obras originalmente fueron anónimas y otras en cambio tenían títulos genéricos. La práctica del uso de seudónimos era un recurso literario muy difundido en Oriente, particularmente en la antigüedad grecolatina y en la egipcia. Anacrónico sería juzgarlos como una simple falsificación. En el siglo VII a.C., la época que comienza a despertar el sentido de la historia entre los hebreos, un gran número de obras israelitas anónimas se atribuyeron a figuras históricas. La utilización se ve en ejemplos como en la Biblia, que atribuye el Salterio a David, y en los apócrifos, como en Primera de Enoc o Enoc etiópico, o Segunda de Enoc, Enoc eslavo. El Testamento de los 12 Patriarcas, las Odas de Salomón, etc. Otros prefieren llamarlas como literatura intertestamentaria para evitar la ambigüedad del término apócrifo, pero también es un término impreciso, ya que abarca la producción literaria judía de Qumran, que va desde el 200 a.C. hasta el 70 después de Cristo, que sobrepasaría la delimitación entre Antiguo y Nuevo Testamento para ser exclusivamente intertestamentaria. Y algunos judíos les llaman obras extracanónicas o libros heréticos, pero esto es considerado así por no cumplir con algunos requisitos exigidos por el rabinismo, así que podemos observar las diversas denominaciones con las que se conocen, pero el uso tradicional es el de apócrifos y para efectos ecuménicos se les prefiere llamar literatura pseudoepigráfica, con la conciencia de las imprecisiones que conllevan todos estos títulos. Ahora hablemos un poco acerca de la clasificación de las obras apócrifas o pseudoepigráficas. Hay una clasificación que es la más atinada y se realiza según el género literario. En apócrifos narrativos, Jubileos, Carta de Aristeas, Tercera de Esdras, Tercera de Macabeos, Vida de Adán y Eva, Ascensión de Isaías, Testamento de Job, Pseudofilón, José y Asenet, Vida de los Profetas, Cuarta de Baruch o Paralipómenos de Jeremías, Calera de Jacob, Janés y Mambrés, Escala de Jacob, Janés y Mambrés, Eldad y Modad. Apócrifos en forma de testamentos, Testamento de los 12 Patriarcas, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Salomón, de Adán, de Job, de los 3 Patriarcas. Apócrifos sapienciales, Tercera y Cuarta de Macabeos, Ajicar, Pseudofosílides, Menandro Siriaco. Apócrifos apocalípticos, Primera y Segunda de Enoc, Oráculos sibilinos, Tratado de Sem, Apócrifo de Ezequiel, Apocalipsis de Sofonías, de Esdras, de Cedrac, de Abraham, de Adán, de Elías, Segunda de Baruch, Tercera de Baruch, Cuarta de Esdras. Salmos y oraciones. Se encuentran 5 salmos de David, siriacos, salmos de Salomón, odas de Salomón, oración de Manasés, oración de José. Pero tomaremos en cuenta que esta división por géneros literarios es insatisfactoria, pues una misma obra puede pertenecer a varios géneros. Por ejemplo, la vida de Adán y Eva
narrativa abunda en temas apocalípticos: juicio, resurrección, ángeles. Jubileos, narración midrásica del Génesis, midrash creativo, que inventa cifras, relatos, halakha, etc. Contiene fragmentos apocalípticos como 23, 32. Los numerosos testamentos reciben tal nombre por estar escritos en ese género literario, que expresa la última voluntad del moribundo. Sin embargo, los de los 12 patriarcas, junto a los consejos y recomendaciones del personaje que muere, ofrecen profecías escatológicas propias del Apocalipsis.